Vamos a ver la lección, la número 11, para el 13 de marzo. Amor a cambio. El versículo para memorizar es: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58:10. Hoy es Día de la Mujer. Le damos unas felicitaciones a todas las mujeres de nuestra iglesia. Que Dios las bendiga. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que vienen a ser como piedras hermosas, de gemas, de joyas, ¿verdad? Dice en la lección, empezando en el día sábado, del sábado que pasó, dice: un director de cantos judíos y su esposa, que vivían en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. Descubrieron que las llamadas provenían de un cabecilla de un grupo discriminatorio, el Ku Klux Klan. Al descubrir su identidad, podrían haberlo entregado a la policía, pero optaron por un enfoque más radical. Cuando se enteraron de que era alistado, llamaron a la puerta con un pollo preparado para la cena. Él se quedó completamente atónito. El odio que sentía se deshizo ante el amor de ellos. La pareja siguió visitándolo y la amistad creció. Incluso pensó en hacerse judío. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Irónicamente, la pareja Lincoln ayunó al compartir su cena con un opresor hambriento, y por ende lo liberó de sus propias ataduras de prejuicio injusto. Aprendamos más sobre este principio espiritual según lo describe el profeta Isaías. Fíjense cómo en todo el tiempo crece ese odio, ¿verdad? Pero es un ejemplo que debemos de tomar en nuestras vidas, a que también si alguien nos tiene un odio, un coraje, un recelo, pues que tratemos de nosotros como hijos de la luz, de poder imitar a Jesús, ¿verdad? Y hacer lo bueno a esas almas. Dice un dicho por ahí que detrás de un corazón difícil hay una historia de sufrimiento, detrás de un corazón dolido y abatido. Entonces, solamente con el amor de Cristo, reflejándolo en nuestras personas, podemos hacer la diferencia en este mundo tan lleno de caos, ¿verdad? En la parte del domingo vamos a ver comprar algo gratis. Lee el versículo: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que tienen dinero, venid y comprad. ¿Qué contradicción ves aquí? Venid, comprad y comed. A los que no tienen dinero, es gratis. Es gratis. La salvación es gratis. No es que sea no costosa, sino que aunque es tan costosísima, es gratis. Es algo que el mismo don del el pan del cielo, Jesucristo, nos da para tener vida eterna. Supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad y anuncias a los hambrientos y sin techo: vengan a comprar y comer, y los que no tengan dinero. Pero ¿cómo pueden comprar si no tienen dinero? Sin embargo, si agregas las palabras como lo hizo Isaías: sin dinero y sin precio, la cuestión es clara. Isaías se hace un llamado a los que acepten el perdón libremente. Sin embargo, la palabra comprar enfatiza lo que Dios les ofrece a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos valiosos. En consecuencia de recibirlo, requiere una transacción de transferencia
de algo de valor. Dios ofrece libremente el perdón en el marco de una relación de pacto restaurada con su pueblo, pero no porque fuera gratis para él. Lo compró a un precio espantoso y con la sangre de su propio siervo divino. Aunque es gratuito, el precio que él pagó fue asombroso. Alabado y magnificado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Que haya pagado tan alto precio para que hoy tú y yo tengamos acceso a la salvación. Isaías encapsula el Evangelio en el Antiguo Testamento y es lo mismo que el Evangelio en el Nuevo Testamento. Sin duda alguna, la salvación por obras en el Antiguo Pacto habría de ser reemplazada por la salvación por la gracia en el Nuevo Pacto. Desde que Dios les hizo las promesas de un libertador a Adán y a Eva, solo ha habido un cambio a la salvación por gracia mediante la fe. El regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso lo podemos ver reflejados en nuestras vidas, en el día a día, en las vivencias particulares de las circunstancias que yo no sé tú estés viviendo o que yo haya vivido. El Señor se manifiesta con su poder y su misericordia y sobre todo su gracia bendita para redimirnos y darnos un nuevo comienzo, un segundo comienzo, un tercer comienzo. Él es el Dios de las múltiples oportunidades, pero tenemos que tener cuidado de que la gracia un día se nos puede acabar. También Dios es un Dios que tiene, a pesar de un amor infinito, tiene límites y Él a quien ama reprende, ¿verdad? En la parte del lunes vemos altos pensamientos y caminos. Dice, ¿por qué Dios, en qué pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros? ¿Qué crees que significa eso? Indudablemente Dios creó un universo en el que incluso algunas de las cosas más simples contienen misterios de nuestra mente, no pueden ni siquiera empezar a entender. Es un Dios cuyos caminos están más allá de lo que podemos comenzar a percibir plenamente. En consecuencia, el conocimiento de su superioridad infinita debiera ayudarnos a recibir humildemente con su ayuda. ¿Qué es el contexto que Dios habla de que sus caminos y sus pensamientos son más de lo que podemos imaginar? De todos los grandes misterios del universo, sin duda, el más grande de todos es el plan de salvación. Un misterio que apenas podemos comenzar a entender. El hecho de que el creador del universo se rebajara al revestirse de humanidad y llevar una vida de sufrimiento y trabajo duro, solo para morir en nuestro favor como sacrificio por el pecado, y todo para poder perdonarnos y mostrarnos misericordia. Es una verdad que conmoverá el corazón de los seres creados de Dios por la eternidad. Mi madre en veces le da ataques de tos, pero ya se le pasa. El tema de la redención es uno de los que él anhela, que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y la canción de los redimidos por los siglos de la eternidad sin fin. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras más dure el tiempo, y mirando al cielo de sus innumerables años exclamará: grande es el misterio de la piedad. Puede ser fácil de decir, pero sin embargo se requirió de un esfuerzo divino, un esfuerzo que no es de este mundo, para que podamos tener
derecho a ser congraciados con el Padre. Amigos de ayuno, este deber ser el ayuno del día de expiación, el único ayuno ordenado por Dios. Esto se confirma en Isaías por la expresión paralela humillamos, que sigue la terminología del Levítico. Humillarse, afligirse, se refería a las formas de abnegación, incluido el ayuno. Nosotros en este tiempo sabemos que estamos en un día de expiación y debiéramos de tener un recogimiento, una consagración, una humillación, una aflicción de nuestro espíritu y una abnegación que solamente el Espíritu Santo nos podrá dar para poder pasar por la tribulación que se avecina. Las pestes han comenzado, las hambres siguen tomando fuerzas debido a los contextos de esta pandemia, porque no hay trabajo, ¿verdad? Roguemos a Dios por los necesitados de trabajo y roguemos también por el pan de cada día, como dice la oración del Padre Nuestro, que se haga su voluntad, porque sabemos que las cosas que vienen sobre el mundo ya estaban escritas desde tiempo de antes para que cuando sucedieran creyéramos. En el contexto del día de expiación explica el mandato de Dios: alza tu voz como trompeta. Este tipo de trompeta de cuerno de carnero llamado shofar debía hacerse sonar como recordatorio de los 10 días antes del día de expiación. Además, cada 50 años el día de expiación era anunciar el comienzo del año del jubileo. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino y anunció el año jubilar. Él vino en un año 49 y cuando Él habló del jubileo, que el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar libertad a los cautivos, el Señor estaba anunciando la liberación, pero de todas las almas de la tierra que creyeran en Él, ¿verdad? ¿Qué queja les presenta el Señor? ¿Qué tenía de malo su ayuno? Parece que el pueblo esperaba que el Señor lo felicitara por su piedad. Por supuesto, hacían todo al revés. Practicaban la abnegación en el día de expiación para expresar su gratitud y lealtad a Dios, el día en que el sumo sacerdote acudía a purificar el santuario y así limpiarlos de los pecados por los que habían sido perdonados. Comparar con el capítulo 4, dice, sus actos debían haberse realizado en agradecimiento y gratitud, y Dios, que los salvó en el día del juicio, no ha de obtener la aprobación por su piedad y devoción. Así también nosotros deberíamos de ofrendarnos en nuestra vida, ¿verdad? A Dios, y sobre todo también con nuestros tesoros y nuestros talentos. Al fin y al cabo, los pecados, dice, el pueblo que habían contaminado el santuario de Dios habían sido purificados con la sangre derramada por lo que ellos habían hecho. Pero sin embargo, hoy tenemos un mejor pacto en el que Cristo ofreció su sangre una vez y para siempre por el pecado y la redención de muchos, ¿verdad? Lucha de ayuno. 10 días después de que las trompetas recuerdan al pueblo de Dios que el Señor es aclamado como su Rey, el mismo día de expiación, cuando la humildad de ellos a través de la abnegación confirma su lealtad a Él como Rey y Profeta. Alza tu voz como trompeta para declarar que están en rebelión contra Él. Este es el llamado también a todo el mundo, a alzar un llamado como cristianos que somos, a decirle al mundo que está en Babilonia y está confundido y no ha sabido ver la verdadera luz del amor y la amabilidad y la bondad del Salvador,
en cuanto a su ley, que ha sido desechada por los principales líderes de la cristiandad, incluido el descanso sabático en el día de reposo sábado, dándole prioridad a un día instituido por el paganismo dominical desde la época de Constantino el Grande. En Isaías 58, 6 al 12, ¿cuáles son los actos que Dios considera verdaderos y aptos de negación? Recordemos a la mujer que ofrendó 2 blancas, que era todo su sustento. A esa viuda Cristo la exaltó y la hizo superior a los que habían llevado demasiadas monedas y habían tocado trompeta al depositarlas en las urnas del templo. Entonces, la negación viene siendo una definición del amor en el que debemos de dar conforme a lo estipulado a la piedad que hay en nuestros corazones, y esto es un don de Dios que solamente Él puede poner en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad, y no por querer agradar a ningún hombre, sino por querer agradar a Dios, conforme cada quien dé, conforme ha sentido en su corazón, por el bien de ayudar al más necesitado, o simplemente como esta viuda, por el bien de agradar a Dios, aunque era todo su sustento, ¿verdad? Dios bendiga a las personas, ¿verdad? Y sobre todo tenga misericordia de falsos pastores lobos que han dividido al rebaño y con sus aptitudes han hecho que los incrédulos hagan escarnio de las verdades bíblicas por la falta de consideración, piedad de algunos que no han sido tocados aún por el Espíritu Santo. Cualquiera puede ser religioso, cualquiera puede participar en rituales religiosos. La religiosidad ha inundado al cristianismo y esto se ha convertido en un lastre que le agrada a Satanás, al demonio, porque la religiosidad no necesariamente tiene que ver con lo que Dios desea de nosotros, sino cómo el hombre puede sentirse bien consigo mismo sin importar lo que realmente demanda el Señor de cada uno de nosotros, que es obediencia, ¿verdad?, a su palabra, sustentada en un escrito está bíblico, ¿verdad? Pero por más que se cumpla en forma correcta, en el momento apropiado y siguiendo todas las normas, esto refiriéndose de la religiosidad, no es todo lo que el Señor quiere. Analicemos la vida de Jesús. Aunque Él era fiel en los rituales religiosos de su época, porque el Señor era fiel a todas las fiestas judías, ¿verdad? Los autores de los evangelios se centraron mucho más en sus actos de misericordia, en sus actos de curación, en sus actos de sanación, en sus actos de alimentación, en sus actos de perdonar a los necesitados, que en su fidelidad a los ritos. Por eso fue él repudiado, ¿verdad?, por los religiosos de su época. Eso mismo sucederá en los tiempos modernos. Entonces, mejor procurémonos estar alineados a lo que dice Dios en su palabra, ya que a los que así hagan, su galardón y recompensa es más grande en la tierra y en los cielos, ¿verdad? O en los cielos. El Señor pretende una iglesia, un pueblo que predique la verdad al mundo. Sea esta verdad incómoda para algunos, pero la verdad de Dios casi todo el tiempo ha sido incómoda para el mundo, pero pues bienaventurados los que sigan el deseo del corazón del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué atraerá más a la gente? ¿La verdad tal como es en Jesús, el estricto cumplimiento de las leyes alimentarias, o la voluntad de ayudar a los hambrientos?
el descanso escrito del día de reposo o tu disposición de usar tu tiempo, tus energías para ayudar a los necesitados. Debiéramos enfocarnos por la verdadera religión, que es esta última. Enfocar nuestro tiempo, nuestras energías para ayudar a los necesitados, ¿verdad? Para ayudar a los hambrientos, para ayudar a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder encontrar el camino para tener que poder congraciarnos por medio de la fe de nuestras obras con el Dios Todopoderoso. En la parte del jueves, un tiempo para nosotros. Habla sobre el sábado. El día de expiación anual era un día de reposo. Este día de reposo ceremonial especial era como un sábado semanal en el que se prohibía todo tipo de trabajo. Estamos hablando de un gran sábado que venía después del año 49, ¿verdad? Que es en un gran sábado, que aparte de ser sábado, pero era un Shabbat, era un reposo, pero podía caer en un día entre semana también. Pero tenemos que ver que es diferente este sábado al sábado que es semanalmente de 7 en 7 días, ¿verdad? Por lo tanto, como reconocieron los primeros adventistas del séptimo día, la norma del periodo de descanso del día de expiación tenía lugar de tarde a tarde. Nos informa de lo mismo se aplica en el sábado semanal, del mismo modo, aunque en el contexto principal, el día de expiación ceremonial, su mensaje también aplica al sábado semanal, ¿verdad? Dice, Isaías aborda 3 principales temas. La abnegación, que es cuando nosotros podemos sufrir por el bien de otra persona, sin andar publicándolo en redes sociales, ni solamente entre nosotros y Dios y esa persona que está recibiendo el bien. La benevolencia, que es cuando nosotros hacemos un acto benéfico, y también el sábado, dice, cómo se relacionan entre ellos, y lo social también, dice, en primer lugar, los 3 requieren concentrarse en Dios, en sus prioridades y reconocer nuestra dependencia de Él. En segundo lugar, en estas 3 cosas, los seres humanos buscan la santidad al imitar a Dios. En eso buscamos la santidad, en imitar a Dios, en imitar a Jesús como Jesús anduvo aquí, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero solamente el Espíritu Santo puede hacernos poner la otra mejilla, ¿verdad? Andar la extra milla, ¿verdad? Solamente Dios, obrando en sus hijos, podrá poner en nosotros hacer las cosas buenas, ¿verdad? Y el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Quien en la persona de Cristo se humilló a sí mismo, demuestra la bondad abnegada hasta la muerte, que no habló ni dijo ninguna palabra para defenderse, sino que ante Herodes cayó y no hizo ninguna curación, como este hombre le presentaba personas mancas, personas sufriendo, pero él quería burlarse de el don de Cristo, ¿verdad? Y sobre todo él descansó en el sábado al final de la semana de la creación, como al final de la semana de redención descansó el sábado el Señor, ¿verdad? En la parte del viernes, para estudiar y meditar, nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla y abnegada y de estricta economía podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo en la tierra. El orgullo y la ambición mundana deben de ser desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de abnegación, manifestando
manifestado en la vida de Cristo. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción. A los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa, ¿verdad? Pero qué difícil, ¿verdad? Se ha hecho estas cosas, ¿verdad? Aún ahora entre los mismos familiares. En nuestros roperos tenemos que ver escritos como con el dedo de Dios estas palabras: viste al desnudo, al comedor en mesa cargada de abundantes manjares. Deberíamos ver trazadas esta inscripción: comparte tu pan con el hambriento. Viste al desnudo, comparte tu pan con el hambriento, y a los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. Fíjense en estos bonitos epitafios, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Esta fue una lectura de la escuela sabática impartida por su servidor Fernando Franco. Que Dios les bendiga, que podemos seguir sostenidos de la mano de nuestro Señor.